Hola a todos los que estáis ahí en vuestras pantallas. Esta semana seguimos planteándonos la misma pregunta. Una pregunta que realmente es trascendental, porque dependiendo de qué contestemos a dicha pregunta, nuestra vida será afectada para siempre. Así que, sin más dilación, quiero recordaros esa pregunta que se encuentra en el pasaje de Lucas 9, que es el que estamos utilizando. Para ello vamos a ir a nuestra presentación. Y la pregunta es la siguiente. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaba con él los discípulos, y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Bien, la pregunta está claro que está dirigida a todos nosotros y dependiendo de lo que respondamos, así viviremos. Vamos a repasar un poco lo que hemos visto en lecciones anteriores. En lecciones anteriores, básicamente hemos visto lo que aparece ahí en esa diapositiva. Hemos visto que Jesús es un personaje histórico y real. Por tanto, él no es un mito ni ha sido inventado por nada ni por nadie. Otra de las cosas que llegamos es que la Biblia es un documento confiable. La ciencia, concretamente de la crítica textual, lo afirma y lo confirma. O sea, la Biblia es un documento confiable, posiblemente el más confiable de los documentos que tengamos de la antigüedad. Además de eso, estuvimos viendo cómo Jesús se atribuye ser quien cumple las profecías y además estuvimos viendo cómo cumple dichas profecías. Hicimos un especial énfasis en esas profecías, digamos, de corte más natural en la Escritura y vimos que eran muchísimas. Estuvimos viendo bastantes diapositivas en relación a esto. Y hoy nos vamos a plantear un hecho, un acontecimiento, un hecho que plantearé como histórico y como real, pero donde nos vamos a empezar a acercar ya a lo que entendemos como sobrenatural. Y vamos a ver que es más razonable ese hecho, aunque parezca sobrenatural, que el hecho de que no aconteciera. El hecho en cuestión que vamos a tratar en esta lección de hoy es la resurrección. El asunto que hoy trataremos es este, y dada su especial importancia, lo vamos a tratar en dos clases separadas. Entonces, si os parece, es un tema muy importante, y vamos a ver que no solamente es importante en la actualidad, para todos los creyentes en Jesús, sino que ya lo era en el inicio de todo el movimiento de seguidores de Cristo, lo que habitualmente solemos llamar cristianos. Para ello lo vamos a ver en una de las cartas que Pablo escribe a los Corintios. Esta carta es una carta que escribe Pablo a la iglesia que está en Corinto y vamos a leer lo que dice. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Está preguntando a los corintios. Si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, es una hipótesis que le está planteando, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. O sea, si Cristo no ha resucitado, la predicación acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca de todo lo que contiene el mensaje en Cristo, no sirve para nada. Y la fe que depositamos en dicho mensaje, lo que comúnmente llamamos evangelio, tampoco sirve para nada. Imaginaros la importancia del hecho de que la resurrección haya sido o no una realidad. Seguimos leyendo. Aún más, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido, si en verdad los muertos no resucitan. O sea, seríamos unos mentirosos. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y fijaros cómo Pablo continúa. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria. Es algo vano, vacío, una ilusión. No sé si os percatáis la importancia que se le está dando al hecho de que Jesús haya o no resucitado. Continuó la escritura de Pablo y dice, y todavía están en sus pecados. En este caso, también están perdidos los que murieron en Cristo.
Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. O sea, si solamente creemos en Jesús como un gran maestro de ética, como alguien que enseña cosas que son buenas, cosas que hay que hacer, si solamente creemos esa parte, seríamos los más tristes, desdichados, infelices de todos los mortales. O sea, está enfatizando muy mucho la importancia de la resurrección. Pablo, evidentemente, termina diciendo: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. O atestigua que realmente Cristo ha resucitado. Como es imposible prácticamente profundizar en apenas 20 minutos todos los asuntos relacionados con la resurrección, por ello, aparte de dejaros algunos libros en las notas de este vídeo, vamos a dedicar un par de clases a este importante asunto. Así que vamos a comentar, tanto en esta clase como en la próxima, algunas teorías que pretenden desmontar la resurrección. Y vamos a ver que no son razonables. Y tenemos que tener en cuenta que si la resurrección se puede desmontar, entonces se desmonta también la fe en Cristo. Pero vamos a ver que no se pueden demostrar razonablemente. Así que si no se pueden desmontar, lo más razonable sería creer que sí se produjo. Así que vamos a ir viendo algunas. Vamos a ir viendo algunas de ellas. Empezamos con una de ellas. La idea de que Jesús en verdad nunca murió en la cruz se puede encontrar, pues por ejemplo, en el Corán, en el cual pues, se escribió en el siglo VII de nuestra era, y de hecho los musulmanes afirman que Jesús huyó a la India e incluso hay un altar que marca su tumba verdadera. Otros, ya en nuestro mundo más occidental, en el siglo XIX, defendieron que Jesús solo se desmayó por el agotamiento o que se le había suministrado una droga que lo hacía parecer que moría y que luego revivió en la tumba donde lo pusieron. El asunto es que Jesús sí murió y vamos a confirmar este hecho en primer lugar. En esta diapositiva vamos a ir profundizando los diferentes hechos que nos vienen a confirmar que Jesús realmente murió. Porque para poder decir que resucitó, hay que probar que primero murió. Así que vamos a empezar por el primer episodio, por el Getsemaní. La angustia que le iba a venir mientras iba caminando ya en dirección a tomar esa cruz, lo podemos ver en Lucas 22:44, por ejemplo, donde dice: pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Esto que aparece en la escritura lo denomina la medicina como hematidrosis. La ansiedad severa provoca la segregación de químicos que rompen los vasos capilares que están en las glándulas sudoríparas. Y como resultado hay una pequeña cantidad de sangrado en esas glándulas y el sudor emana mezclado con sangre. No estamos hablando de mucha sangre, es solo una cantidad pequeña. Pero además provoca que la piel quede extremadamente frágil. De modo que cuando Jesús fue flagelado por los soldados romanos al día siguiente, su piel estaba ya muy sensible. Así que tenemos ya este dato. Otro elemento es la tortura. El soldado romano usaba un látigo con tiras de cuero trenzado con bolas de metal entretejidas y a veces trozos de huesos. Cuando el látigo golpea la carne, esas bolas provocan moretones, contusiones, y los cuales se abren con los demás golpes, se van desgarrando. Y el látigo también, aparte de esos huesos afilados, va cortando de alguna forma la carne, además de una forma severa. La espalda queda tan desgarrada que la espina dorsal a veces pues queda totalmente expuesta debido a los cortes tan profundos que se producen. Los latigazos van desde los hombros, pasando por la espalda, las nalgas y las piernas. Realmente es algo realmente terrible. Así que tenemos a Jesús que ha sudado sangre y que su piel ha quedado debilitada. Tenemos una tortura que es a veces tan dura que incluso muchos mueren en dicha tortura. Otro de los elementos que tenemos que tener en cuenta es que como consecuencia de dicha tortura,
existe algo que se llama conmoción hipovolémica. Y eso es una de las razones que justificaría el hecho de que los romanos cogieran a Simón de Cirene para que llevara la cruz, porque Jesús era incapaz, por falta de fuerza, para poder llevarlo. Esta conmoción realmente produce 4 efectos que son interesantes de ver para, digamos, confirmar el hecho de que la muerte de Jesús fue una realidad. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre, que ya no existe, porque evidentemente se ha ido perdiendo durante todo lo que ha sido el periodo de tortura. En segundo lugar, baja la presión sanguínea, lo cual provoca un desmayo o colapso a veces. En tercer lugar, los riñones dejan de producir orina porque tienen que mantener el volumen restante, el volumen que hay de sangre, de líquido. Y en cuarto lugar, la persona comienza a sentirse sedienta porque el cuerpo está deseosa o ansia de fluidos para poder reponer en la sangre que se ha perdido. Así que realmente ya vemos a una persona muy tocada, muy sufriente, y aún no hemos llegado a realmente la sentencia, que sería la crucifixión. Realmente atravesaron sus muñecas, aunque la tradición y lo más habitual cuando hablamos de las manos, realmente son las muñecas donde se clavaba, aunque para un historiador o un romano de la época las muñecas forman parte de las manos. Entonces atravesaron sus muñecas con clavos de unos 12 o 17 centímetros de largo y sus pies también. De hecho, los brazos, cuando se cuelgan, se estiran y se dislocan los hombros. Realmente la muerte se produce en la cruz por asfixia, es una especie de ahogamiento. Quiero leeros, que creo que va a ser la forma más gráfica de mostraros cómo fue este tipo de sentencia, unas palabras del doctor y forense Alexander Metterel. Y os lo leo literalmente de uno de los libros de él. Dice: la presión ejercida en los músculos y en el diafragma pone al pecho en la posición de inhalación. Básicamente, para poder exhalar, el individuo debe empujar hacia arriba con los pies para que la tensión de los músculos se alivie por un momento. Al hacerlo, el clavo desgarraría el pie hasta quedar finalmente incrustado en los huesos tarsianos. Después de arreglárselas para exhalar, la persona podría relajarse y descender para inhalar otra bocanada de aire. Nuevamente tendría que empujarse hacia arriba para exhalar, raspando su espalda ensangrentada contra la madera de la cruz. Continuaría de este modo hasta que el agotamiento completo se adueñara de la persona y ya no pudiera empujarse más hacia arriba para poder respirar. A medida que la persona reduce el ritmo respiratorio, entra en lo que se denomina acidosis respiratoria. Vamos, lo que dice es que el dióxido de carbono de la sangre se disuelve como ácido carbónico, lo cual causa que aumente la acidez de la sangre. Finalmente, esto lleva a un pulso que es irregular. De hecho, al sentir que su corazón latía de forma errática, Jesús se hubiera dado cuenta de que estaba a punto de morir, y es entonces que pudo decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y luego murió de un paro cardíaco. Además, si no solamente nos faltara nos quedáramos solamente en la crucifixión, tenemos otro hecho más, y que podría certificar aún más su muerte, y es el tema de la lanza. Parece que la lanza atravesó el pulmón derecho y penetró el corazón. Por lo tanto, cuando se saca la lanza, algo del fluido, lo que se llama la efusión pericardíaca y la efusión pleural, es lo que sale. Y tendría la apariencia de un fluido claro, así como el agua, seguido por un gran volumen de sangre. De hecho, Juan lo describe así en su evangelio. Así que, con todos estos datos, que son datos históricos, y en tiempos donde la medicina no estaba tan avanzada, por lo que en principio podemos atestiguar que ningún discípulo se pudo inventar todo esto, sino que solamente pudieron ser testigos de aquello que vieron. Y hoy en día la medicina actual es capaz de corroborar y de aceptar estos elementos como reales. Podemos concluir que Jesús realmente murió. Así que todas las teorías
que parten de la idea de una posible no muerte de Jesús caen ante el peso de la evidencia y de lo razonable. Vuelvo a repetir. Todas aquellas teorías que parten de una idea, o de la idea de que Jesús posiblemente no murió en la cruz, caen ante el peso de esta evidencia y de lo razonable que acabamos de esbozar. En un segundo capítulo de esta lección vamos a ir desmontando otras teorías que pretenden desmontar el hecho histórico de la resurrección. Y veremos cómo lo más razonable es creer que Jesús sí resucitó y que por tanto la resurrección es un hecho histórico. Evidentemente, esto a las mentes que son de corte más racional, que todo lo quieren tamizar de lo entiendo o no lo entiendo, le pone la disyuntiva de que deben de aceptar que existe una posibilidad, y es que aquello que no es natural, aquello que se escapa de una ley física, pueda ser posible. De momento hemos visto que Jesús sí murió, porque para que la resurrección tuviera lugar, lo primero que debería haber ocurrido es que Jesús muriera. Y Jesús murió. Estamos seguros de que esto sí aconteció. Así que, resumiendo una vez más, Jesús murió en la cruz. Murió en la cruz como consecuencia de que su piel estaba ya muy debilitada por la presión, por toda ese ambiente que ya tenía él sobre encima. La tortura romana, que es una tortura realmente espantosa. El hecho de que tuviera una conmoción en todo su cuerpo, lo que los médicos llaman hipovolémica. El mero hecho de la crucifixión, con toda su realidad y todo su espanto a la hora de ir muriendo por falta de asfixia. Y finalmente la lanza clavada, que lo que saca simplemente prácticamente es agua y un poco de sangre ya de su cuerpo. Así que con esto certificamos que Jesús murió y vamos a ver cómo en la siguiente clase realmente resucitó. Os emplazo, por tanto, para la próxima clase. Dios os bendiga.